Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta nueva oportunidad para estudiar la palabra del Señor, para darle gracias, para honrarle y adorarle. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad, como ya dijimos, y que esa palabra que Él tiene para hoy llegue al corazón de cada uno y provea de esa necesidad espiritual que cada uno tenga. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Oh Señor, hemos estado haciendo nuestras labores durante 6 días y hoy es el día para ti. Te honramos, te alabamos y te bendecimos. Hoy es un día especial, Señor. Tú nos amas, nos has cuidado hasta aquí, eres buen Padre. Te amamos y te alabamos. Oh Dios, que en esta mañana todas las personas, las nuevas, que nunca nos han escuchado, pero que hoy participan de esta transmisión, puedan recibir ese alimento para el alma que en estos momentos están necesitando. Y a nosotros que nos congregamos a través de este medio, que ya sabemos de ti, que también, Señor, sea una palabra que nos llene y que nos enseñe, y una palabra que guardemos en la mente, en el corazón, y podamos ser obedientes a ella. Bendice a tu siervo, el pastor Luis Sánchez, a quien tú usarás esta mañana para traernos ese mensaje. Gracias por él, bendícele y dale la sabiduría para esta labor. Gracias nuevamente por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y con ustedes el precioso mensaje para hoy. Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos en este día y saber que Dios en su amor nos ha permitido la vida, nos ha dado la oportunidad de vivir hoy y también la salud. Y qué bueno saber que Dios es grande y poderoso y maravilloso con nosotros. Un abrazo a todos. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y que sigamos aprendiendo de Él. Lo importante que es saber que Dios mantiene el plan de vida para nosotros en esta tierra. En el día de hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Hay que temer a Dios. Hay que temer a Dios. Y vamos a aprender que Dios no solamente es un ser que nos da amor, misericordia, gracia, bondad, nos da muchas bendiciones y hace sobre nosotros muchos milagros. Vamos a aprender a partir de las Sagradas Escrituras que Dios también es juez y también castiga a aquellos que le desobedecen, le ignoran o lo rechazan. Porque lo terrible del ser humano es no reconocer que la vida que tiene viene de Dios, que Dios es el autor de la vida, pero que también la salud que tiene la persona es una manifestación del amor de Dios. Y todas las bendiciones que recibe a través de su trabajo, de su negocio, y de todas aquellas fuentes que vengan, son precisamente permitidas y entregadas por Dios para cada persona. Dios pues es bueno, Dios es misericordioso, Dios es extraordinariamente especial con cada uno de nosotros. Esto tenemos que reconocerlo. Y en verdad, se habla mucho de esos atributos de Dios, de esas cualidades, de esas características, pero poco se habla de Dios como castigador. Dios como aquel que rechaza toda indiferencia, toda desobediencia y todo aquel que dice no existe Dios, no lo tengo en cuenta.
Vamos a ver, pues, a través de algunos pasajes bíblicos, porque son muchísimos los que mencionan a ese Dios como aquel que al ver al ser humano en desobediencia y en rechazo, lo castiga severamente. Vamos a hacer un repaso por las Sagradas Escrituras, pues, y miremos de cerca lo que él mismo dice acerca de esa condición, de esa forma de actuar frente a aquellos que hacen las cosas incorrectas delante de su presencia. Veamos pues, Dios es castigador. En el libro de Isaías, en el capítulo número 2, Isaías capítulo número 2, vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando a ese Dios como castigador. Isaías capítulo 2, versículo 19, y dice así: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Y repito, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Veamos aquí en este texto cómo el profeta Isaías ve a la gente corriendo, ocultándose, ve a la gente temerosa, ve a la gente sentida de aquel castigo que presiente, ve a la gente que quiere ocultarse, ve a la gente que quiere esconderse de la presencia de Dios. Pero ¿quién podrá esconderse de un Dios omnipresente? ¿Quién podrá alejarse de un Dios que está en todo lugar? ¿Y quién podrá librarse del castigo que Dios tiene para él o para ella? Pues ninguno. La acción temible de Dios caerá sobre aquellos que merecen tal castigo. Este es el comienzo de ir estudiando a ese Dios que en verdad es bueno, es amable, es bondadoso, es especial, es misericordioso. Pero también veamos a un Dios que reacciona en contra de aquellos que merecen el castigo por sus malas actitudes frente a Dios. Veamos otro texto. Allí mismo en el libro de Isaías, ahora en el capítulo número 13. Isaías capítulo 13, versículos 9 y 11. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 13, versículos 9 y 11. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y el versículo número 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. También menciona el profeta Isaías, y es que reitera a través de este libro y de los otros libros de la Biblia, que Dios condena la altivez, el orgullo, la prepotencia del ser humano que no entiende que su vida es de Dios, que depende de Dios, que todos los beneficios que está adquiriendo o que recibe vienen por la bondad de Dios. Y cuando la persona dice, yo no necesito a Dios, yo puedo trabajar, yo puedo vivir, yo puedo conseguir, yo puedo adquirir
esa prepotencia, esa altivez, sin vincular, sin permitir que Dios sea el partícipe de su vida, la condena a Dios, la castiga a Dios. La tierra pues será abatida y destruida precisamente por estas actitudes que tiene el ser humano. Y es que esto le produce a Dios una indignación, una ira, un enojo, porque el ser humano no entiende que todo lo que tiene proviene de la bondad y la misericordia de Dios. Dios pues se llena de ira, de indignación, y aparece el ser que va a castigar al ser humano, que pensando que todo lo puede hacer, que todo lo puede conseguir, no tiene en cuenta al Creador, al Dador de todo. Veamos otro texto en Jeremías capítulo 7, el siguiente libro, Jeremías capítulo número 7, versículo número 20. Jeremías capítulo 7, versículo número 20, dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Él es el ejecutor. Él que creó todo, tiene la potestad de destruir también cuando el hombre no le busca, no le ama, no le adora y al contrario le desobedece, le es indiferente o le rechaza. Este Dios, pues, la profecía dice que lleno del furor y de la ira, Dios destruye todo. ¿Y qué va a hacer entonces el ser humano si no tiene la naturaleza, no tiene animales, no tiene frutos de la tierra? Eso es lo que tiene que pensar la persona. Eso es lo que tiene que meditar quien escucha la palabra del Señor. Hay que saber esto, hay que respetar a Dios, hay que temerle a Dios. Por eso es necesario que estos mensajes se prediquen y se vea la otra cara de Dios y se muestre a un Dios que se indigna, que se llena de rabia, de ira, de enojo contra el ser humano que vive esta vida de pecado. Dios pues castiga y hay que verlo como castigador. Vamos a ver otra cita ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10, el versículo número 31. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Y este es un versículo que debe ponernos a pensar mucho, pero también a temblar, a llenarnos de miedo. Y este versículo debe ser escuchado por todos. Y quien lo escucha y medita sobre este versículo, debería arreglar su vida con Dios. Pensar en que un día estará en su presencia y que Dios hará terribles cosas con aquellos que le rechazaron, que le ignoraron, que le desobedecieron. Pero no solamente cuando estemos ante la presencia de Dios. Bueno, la presencia cuando partamos a la otra vida, sino desde aquí de la tierra. Dios castiga desde aquí. Aquí en la tierra castiga a Dios también. Vea lo que dice el texto. Estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Es decir, es terrible caer en las manos de Dios.
Es trágico, es doloroso, es de sufrimiento y de aflicción caer en las manos de aquel Dios que va a castigar severamente a aquellos que no han prestado atención a su palabra. Terrible, ¿no? Horrenda cosa. Es decir, es tan grande, tiene una dimensión que no se puede medir, la forma en que Dios castigará a aquellos que no le buscan, que no le aman, que no le obedecen. Pero también podríamos decir que hay que temer a Dios, en verdad. Y que muchas personas no le temen, que muchas personas le ignoran, que muchas personas hasta niegan su presencia y también su castigo cuando hacen el mal. Veamos lo que dice la Biblia. Volvamos al libro de Isaías para mirar que muchos no se inquietan por aquel Dios que un día castigará o que está castigando, porque muchas veces Dios castiga, pero la persona no relaciona su pecado con el castigo que está recibiendo. Isaías capítulo 2, versículo número 12, dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. El día viene, y puede estar en este momento usted, amable oyente, recibiendo el castigo de Dios. Sí, puede estar recibiendo el castigo de Dios. Y el castigo de Dios tiene diversas maneras de manifestarse. La enfermedad puede ser una. El perder el empleo puede ser una. El perder el negocio, el perder la casa. La muerte de un ser querido. Esas pueden ser las formas en que Dios castiga a la persona. Pero aquel altivo, aquel soberbio, no se conmueve, no le impacta, no relaciona lo que le está sucediendo con su pecado, con su maldad, y ni siquiera piensa que esa es una reprensión de Dios, que es un castigo de Dios para su propia vida. Es muy triste cuando la persona, teniendo esas dificultades, sufriendo de tal manera, muchos no recurren a Dios para pedir perdón, para clamar misericordia, para decirle a Dios: Señor, por favor, he pecado, pero te ruego que me perdones, te ruego que levantes de mí este sufrimiento, este castigo. Ahí mismo, en el libro de Isaías capítulo 3, versículo número 11, dice así, Isaías capítulo 3, versículo 11: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Vean que es un versículo muy pequeño, pero que tiene un gran mensaje. Si es impío, si es pecador, si está andando mal, pues recibirá el castigo. Y eso me hace acordar que en la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra mal, pues le irá mal. Si siembra pecado, pues tendrá una vida llena de pecado. Si hace sufrir a los demás, sufrirá a sí mismo. Así que el impío no tendrá escapatoria. Por sus propias manos recibirá lo que ha hecho. Sus hechos le acusarán y le juzgarán y le condenarán. Ese es el impío, el que no hace lo bueno delante de los ojos de Dios, el que desobedece a Dios, el que rechaza a Dios.
Así pues que el impío no reconoce a Dios, ni le teme. Veamos 3 acciones de Dios frente a estos tipos de pensamiento humano del impío. Comencemos desde el principio. Dios creó a la pareja, Adán y Eva, y los puso en un lugar llamado el paraíso, el Edén, y les dice: de todo árbol pueden comer, menos de este. Es decir, para que todo fuera perfecto, para que el hombre se disciplinara, para que el hombre tuviera como especie de unas disciplinas para vivir correctamente. Pero el hombre y la mujer violaron la disposición divina, se volvieron insensatos, impíos, no analizaron que Él les había dicho que si comían de ese árbol, morirían. Y ellos desobedecieron. A ellos no les importó lo que decía Dios. No tuvieron en cuenta esa forma tan sabia de lo que decía Dios acerca de tal prohibición. Y lo hicieron. Entonces merecían un castigo. Porque con Dios todo lo bueno, todo lo especial, todo lo maravilloso. Pero cuando se le desobedece a Dios, hay un castigo, y muchas veces severo. Fueron sacados del Edén. Fueron apartados de ese lugar tan especial, tan maravilloso, tan esplendoroso. Y fueron a parar a lugares donde tuvieron que empezar una vida de lucha, de dificultad, de conflictos, y no apreciaron lo que recibieron de Dios. Castigos para quien desobedece al Señor. Caín y Abel, 2 hermanos, hijos de Adán y Eva, vivían en armonía al principio, pero un día a Caín se le metió en su corazón que su hermano era superior a él, y empezó a envidiarlo, y fue y lo mató. El castigo para Caín fue sacarlo de la familia y llevarlo a un lugar donde él iba a luchar y a seguir con la culpa, con ese pecado cargado en su corazón de haber matado a su hermano siendo una persona inocente. El castigo pues de Caín fue vivir con la carga, con el remordimiento, con la culpa de tal hecho. ¿Y qué me dicen del diluvio que hubo? Las personas llegaron a un límite de maldad que Dios los destruyó completamente a todos. Y otro hecho más, Sodoma y Gomorra. El castigo de Dios sobre esas tierras hizo que todas las personas murieran de una manera terrible, dolorosa. Cayó sobre ellos el azufre derretido con fuego. Y allí, en medio de ese dolor, en medio de esa desesperación y de gritos, las personas fueron castigadas por un Dios que no permitía el pecado, la inmoralidad y la vida terrible que ellos llevaban. Y así en la Biblia hay muchos casos. Pero cuando esto se cuenta en la Biblia, cuando muchas personas leen o estudian la palabra, no piensan que Dios sigue castigando y que Dios sigue reprendiendo y que Dios castiga aún y seguirá castigando a aquellos que le desobedecen, le ignoran y le rechazan.
Veamos otro texto. Allí mismo en Isaías, en el capítulo número 11, versículo número 5. Isaías capítulo número, Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23. Isaías capítulo 5, del 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Este es Isaías capítulo 5, del 20 al 23. Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo, que a lo bueno, que a lo malo califican como bueno. Sí, hoy en día no hay el temor de cometer pecado porque la palabra pecado realmente ha sido ignorada. Todo es bueno, todo es lícito. Matar es lícito, robar es lícito, atentar contra alguien es lícito, hablar contra otro es lícito, mentir es común. Así que las personas hoy en día no tienen como una tabla para decir esto es bueno, esto es malo, esto no lo hago, esto sí lo hago. No, se perdió esa división, se perdió esa categoría de lo uno y de lo otro. Y ya a todos les parece que adulterar es bueno, es placentero. Robar es bueno, aún justifican que robar ayuda a sostener a la familia. Ya se perdió eso, y se perdió porque la gente no le tiene temor a Dios, porque la gente no considera las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios. Y hay de aquellos que en su propia opinión son buenos. Nadie es malo. Nadie se considera malo. Todos dicen, yo estoy haciendo lo bueno, yo estoy andando bien, yo estoy haciendo las cosas correctas. Pero en Dios sí hay esas categorías. En Dios sí hay lo bueno y lo malo. Y Dios castigará a los malos. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 18. Romanos 3, versículo 18. Y aquí en este versículo, en este texto, vamos a mirar cómo globalmente Dios ve a la gente. Cómo Dios, al ver la conducta humana, saca esta conclusión. Romanos capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que pasa con el ser humano desde tiempos atrás. El ser humano no tiene temor a Dios. Y Dios lo ve. Dios se da cuenta que al ser humano no le importa cómo vive. No se mide en sus conductas. Así lo ve Dios. No hay temor delante de ellos. Y entonces Él procede a buscar las maneras de que esas personas reaccionen, que esas personas entiendan que están haciendo lo malo y que Dios va a castigar. Vamos a ver ahora que sí debemos temer a Dios. Hay que temer a Dios.
hay que temerle al Señor. Mire lo que pasa a los que no temen a Dios, ¿cómo les va? Y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 28. Así les va a los que no le temen a Dios. Deuteronomio 28, del 15 al 20. Mire lo que le pasa a las personas que no tienen temor a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 28, del 15 hasta el 20. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. No le irá bien, pues, a las personas que quebrantan los mandamientos del Señor. Aquellos que violan sus estatutos, no les va bien. Aquellos que consideran que todo lo que están haciendo es por sus propias fuerzas, porque tienen conocimientos, porque tienen amigos, porque les gusta vivir bien. Aquellos que hacen lo malo y se alegran y se regocijan porque hacen todas estas cosas. A ellos les va mal, porque reciben la maldición de parte de Dios. Y la maldición es aquello que es el castigo por sus actos, por sus conductas. No les irá bien. Y no les va bien, no solamente a ellos, sino a su familia no les irá bien. Pero tampoco les va bien, o únicamente no les va bien a ellos y a su familia, sino también todo lo que tienen, sus ganados, sus trabajos, sus dineros, todo es maldito. Y de esto también hay que pensar, o en esto también hay que pensar. No les va bien a las personas que actúan mal. No le va bien a las personas pecadoras, no les va bien a las personas desobedientes a Dios. Frente a este texto, habría que reconsiderar cada vida. Y usted que me está escuchando, debería pensar, ¿cómo estoy viviendo yo delante de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Él me manda? ¿Tengo una vida correcta delante de Dios, delante de los demás, delante de mí mismo? Serían las preguntas. Y si no es así, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué yo sufro tanto? ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué tantas desilusiones? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué tantas pérdidas? Eso podría ayudar a reconsiderar la conducta y sobre todo a direccionarse hacia la búsqueda, o no hacia la búsqueda, sino hacia una mejor relación con Dios. Eso debería causar en la persona, este texto, una especie de autoconsideración, autorreflexión. Y volviendo al libro de Isaías, en el capítulo número 8, versículo número 13. Isaías 8:13. Dice, Isaías capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad,
sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Sí, a Dios hay que adorarlo, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que temerle. Hay que estar con una actitud de mucha sabiduría para vivir, pero también cuidando que las conductas que van a convertirse en hechos sean tan consideradas, sean tan estudiadas, que no ofendan a Dios y que no atenten contra la vida de los demás, que no afecten a otros y que también no afecten a sí mismos. Entonces, frente a este texto, hay que honrar a Dios, hay que atender las recomendaciones de Dios, hay que obedecer a Dios, hay que involucrar a Dios en la vida para que todo vaya bien. Y esto nos lleva también a cuidar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Es muy importante hacer eso. Ya no podemos tener la libertad o el libertinaje de decir yo hago lo que quiero. Y como dice algún refrán, yo hago lo que me da mi gana. Ya una persona que escucha la palabra de Dios y que sabe de esta forma en que Dios actúa, ya no puede decir yo hago lo que me da mi gana, yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda. Son expresiones del común de la gente cuando no conoce la palabra, no la entiende y no la quiere asimilar. En conclusión, mis queridos amigos y hermanos, Dios castiga. Dios paga mal a los que han hecho mal. Y cada persona debería entender eso. Dios castiga y castiga severamente. Y muchas veces el castigo de Dios es a la muerte a la persona, o a ponerle a sufrir de tal manera que la persona en ese sufrimiento pueda reaccionar pidiendo perdón, pueda sentir pena y culpa y venga un arrepentimiento verdadero para salvar su alma, para sacarle de ese estado. Dios castiga y castiga severamente. Y castiga donde más le duele a la persona. Y castiga a esa persona, pero también puede ese castigo hacer sufrir a los que están a su alrededor. En esta conclusión hay que decirles, Dios es severo. Dios sí hace cosas terribles con aquellos que no le tienen en cuenta, le desobedecen y le rechazan. Como aplicación a esta meditación en esta mañana, yo haría una recomendación. Considere su vida, cómo vive. Y arrepiéntase delante de Dios ahora que hay tiempo. Piense en cómo vive. Piense lo que ha sufrido, los fracasos, los errores, las equivocaciones. Piense en la enfermedad, en el sufrimiento. Piense que todo eso puede ser los castigos que Dios le está dando por su manera de vivir mal. Y arrepiéntase. Hoy es el día de ponerse a cuentas con Dios, de decirle a Dios, Señor Dios, perdóname. Póngase de rodillas y dígale a Dios, Señor, yo reconozco que he pecado, te he ignorado, te he rechazado, te he desobedecido. Perdóname, Dios. Haga esa oración. Ore a Dios. Hay tiempo para hacerlo. Está vivo, está viva. Arrepiéntase, conviértase al Señor. Dígale al Señor Jesucristo que entre a su corazón y le haga una nueva criatura. Y así evitará el castigo. Así evitará la muerte. Así cesará el sufrimiento. Así
tendrá otra oportunidad para vivir de una manera muy especial. Espero pues que usted sea sabio o sabia para considerar esto y aplicar esta palabra para usted. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga.